Bien, hablamos ahora de la práctica habilitación del cambio. Es también una de las prácticas más importantes de ITIL 4 y el propósito de esta práctica es controlar, gestionar todo lo que tiene que ver con cualquier cambio que se produzca en la organización. Tienen que asegurarse que los cambios se realizan con éxito, supervisar que se ha realizado una correcta evaluación de los riesgos que supone ese cambio. Tiene que encargarse de la autorización o no. Los cambios van a ser aprobados o los cambios pueden ser descartados. Y además tiene que gestionar un calendario de cambios, supervisar que el cambio se realiza. Esta práctica no realiza físicamente, no realiza ella misma el cambio en sí, eso se van a encargar otros departamentos más especializados. Si es un cambio de software, pues departamento, una práctica técnicas son las que habitualmente realizan exactamente el cambio. Hay una práctica de diseño del servicio que se va a encargar de diseñar ese cambio, si el cambio tiene cierta relevancia. La práctica gestión del proyecto se encargará de supervisar ese proyecto asociado a ese cambio. Esta práctica es de más alto nivel, pero controla todo el ciclo de vida de los cambios que se produzcan. Controla todos los aspectos menos el impacto que tienen los cambios en las personas. De eso se va a encargar otra práctica, concretamente, que se llama práctica del control de cambio organizacional. Se va a encargar específicamente de formar, de preparar a las personas para los cambios que se produzcan. Bien, esta práctica es muy importante porque en una organización y en una organización compleja más, cualquier cambio, por pequeño que sea, puede entrañar un gran riesgo. Puede desencadenar efectos secundarios no previstos y pueden aparecer problemas nuevos con incidencias graves o incluso suponer un problema de continuidad derivado de un desastre que genere que gran parte del negocio de la organización deje de darse, con el perjuicio de reputación y económico que eso puede tener. Por poner un ejemplo, pues un cambio de servidor de una empresa que esté dando un servicio basado en cloud computing, esté basado en una aplicación que tenga alojada en ese servidor, pues un cambio de ese servidor o del sistema operativo de ese servidor o de cualquier componente software o hardware de ese servidor es un cambio de mucho riesgo. Entonces, esta práctica se va a encargar de supervisar a alto nivel cualquier cambio. Bien, esta práctica debe equilibrar la necesidad que hay de introducir cambios para mejorar, para corregir problemas que se hayan detectado y para que no aparezcan incidencias. Debe equilibrar ese riesgo con la necesidad de estabilidad de los sistemas. Entonces tiene que analizar el riesgo que tiene cualquier cambio para calibrar si se debe hacer ese cambio y además el momento en que debe hacerse. También eso es importante y también se encarga esta práctica mediante el calendario de cambios. Además, todos los cambios la evaluación de los cambios deben ser realizados por personas técnicamente competentes para dicha evaluación. En los cambios, en esta evaluación de cambios es muy importante tener en cuenta las relaciones que hay entre los sistemas. Y eso se ve, un técnico, una persona lo puede ver mediante la gestión de la configuración. Es otra práctica que nos va a indicar las relaciones que hay entre los CI, los Configuration Items, los elementos de configuración. Un elemento de configuración es cualquier activo que deba ser gestionado para dar un servicio. Un elemento de configuración puede ser un ordenador, puede ser un servidor, va a ser un software, va a ser cualquier proceso, cualquier elemento del proceso que deba ser gestionado.
Y las relaciones entre esos componentes es muy importante. Puede darse el caso de que se quiera cambiar, se quiera actualizar un software y hay que tener en cuenta las relaciones que puede tener ese software con otro software, por ejemplo. Quizá al actualizar la versión de ese software dejen de funcionar otro software crítico para el flujo de valor y se rompa ese flujo y entremos en un problema de continuidad. Entonces, fijaos la importancia que tiene estudiar, analizar los riesgos y en esos riesgos es muy importante tener en cuenta las relaciones, como digo, entre elementos. Bien, después de la evaluación, pues se debe recibir la autorización o no para realizar el cambio. Y entonces, pues hacer el cambio, implementarlo, realizar el despliegue y la liberación posterior para ponerlo en producción. Bien, aspectos importantes de esta práctica. La autoridad de cambio va a ser el grupo de personas que va a autorizar un cambio. Va a estar formada por un grupo de personas técnicamente competentes y con autoridad para dicha autorización y además estos comités se deben asignar a distintos tipos de cambios dependiendo de su carácter, del carácter técnico que sea y del nivel de conocimiento que tengan estas personas. Estos comités son muy importantes porque van a autorizar cambios que, como digo, eventualmente pueden producir problemas y incidencias muy importantes. Bien, hay tres tipos de cambios en ETIL 4 son los cambios estándar, los cambios normales y los cambios de emergencia. Los cambios estándar son aquellos que se han autorizado previamente. Se autorizan solo una vez, al principio. Tienen bajo riesgo, son bien conocidos. Un cambio, por ejemplo, puede ser el alta de un nuevo usuario en una aplicación. Eso también es un cambio o una ampliación del acceso a ese software o la modificación de algún parámetro de algún software que esté bien conocido, que sea controlado. Se puede clasificar como un cambio estándar y se autoriza solo una vez. O, por ejemplo, añadir una impresora a una red informática de la organización. Se ve que se ha estudiado que tiene poco riesgo, que está bien documentado, que es simple. Pues ese cambio se autoriza una vez al principio y siempre que entre ese tipo de cambio se aprueba automáticamente. ¿Vale? El documento que le llega a esta práctica para informar del cambio es el RFC, ¿vale? El Request for Change, una petición de cambio. Entra dentro de la categoría de cambios estándar, directamente se autorizan automáticamente. Después, los cambios normales van a ser todos aquellos que sí tengan cierto nivel de riesgo y que tengan que ser autorizados. Y el órgano que los va a autorizar es el CAB, el Change Advisory Board, el Comité de Autorización de Cambios Normales, y es el que tiene que dar esa autorización. Después, el otro tipo de cambios son los cambios de emergencia, que por urgencia y por la necesidad de hacer cambios rápidos, por ejemplo, para solventar una incidencia mayor o para solventar un desastre, un problema de continuidad, entrarían dentro de la categoría de cambios de emergencia y son autorizados por un comité especial, el Emergency Change Advisory Board, el panel de cambios de emergencia, y son los encargados de autorizar ese tipo de cambios, ¿no? Bien, esta práctica también se encarga de confeccionar el calendario de cambios, que es muy importante, es cuando se van a realizar esos cambios. Hay que cuadrarlo para que no interfieran con la producción. Estamos hablando, por ejemplo, de una línea de producción química, los cambios se deben realizar en aquellas horas, quizás en el fin de semana, si es un cambio hardware, un cambio de turno, que no interfiera con la producción. Lo mismo con las autorizaciones de cierto software. Se tiende
a esquemas de DevOps en el que la integración y el desarrollo es continuo, y son paquetes pequeños. En los últimos años se está facilitando que el cambio se pueda hacer en menos tiempo y aprovechar más las ventanas de oportunidad. Pero hasta hace pocos años había que aprovechar muchas veces turnos de noche o fines de semana para realizar cambios de hardware o software. Bien, este calendario de cambio también es importante para saber, para rastrear cuándo se han producido los cambios. Es muy habitual, es el mundo real, que cuando se produce un cambio se generen incidencias después. Entonces hay que saber exactamente cuándo se ha producido ese cambio para ir tirando del hilo y recuperar en ese análisis de problemas y de incidencia que muchas veces se produce a partir de un cambio, saber exactamente cuál ha sido el cambio y cuándo se ha producido. Bien, aquí hay una punto importante, es que hay que tener especial cuidado con cambios que no tenemos previsto, que nadie ha previsto, pero que se producen automáticamente. Cosas tan nimias, aparentemente como una actualización de software de un sistema operativo puede echar abajo el funcionamiento de una línea de producción. ¿Sí? Entonces hay que tener muy controlado cualquier cambio que se produzca, sea intencionado y no intencionado. Muchas veces en análisis de incidencias y de problemas, el problema va a ser una actualización que nadie ha previsto, una actualización no controlada. Ojo, mucho cuidado con este tipo de cambios. Aquí tenéis el esquema 3D de la influencia de esta práctica, cómo se combina esta práctica con las actividades de la cadena de valor del servicio. Tiene mucha relación con la actividad mejorar, transición, diseño y transición, obtener y construir y con entrega y soporte, como veis en el gráfico, donde está marcado muy en morado. ¿Por qué? ¿Por qué tiene tanta relación? Pues porque muchas mejoras, propuestas de mejora van a requerir cambios. De hecho, la mayoría de ellas son propuestas de mejora que si se aprueban, van a pasar a ser requests for change, peticiones de cambio, y pasarán primero a clasificarse si es un cambio, si entra dentro del cambio normal, o es un cambio estándar o es un cambio de emergencia. Entonces pasaría a habilitación de cambios. Además también, como muchos cambios se van a iniciar como resultado de servicios nuevos o modificados, estos cambios tienen que pasar a producción a través de transición. Es la parte de la actividad que da paso a producción antes de su despliegue y liberación, ¿vale? Se encarga de esa parte de pasarla a producción. Además, en la parte de obtener y construir tiene mucha relación porque los cambios, dentro de los cambios, los cambios que se necesiten en los componentes de los elementos, que se obtengan de proveedores o que haya que construir, que haya que desarrollar por los equipos de software de la organización, por ejemplo, pues los tiene que autorizar también, tienen que estar previstos por esta práctica. Y finalmente también por los cambios, como se van a desplegar en producción, se van a desplegar y liberar, pues van a pasar todos por la actividad de entregar y soportar. Sobre todo por entregar. La parte de soporte también tiene mucho que ver con la actividad de habilitación del cambio, porque también se va a encargar la aplicación del cambio de hacer una evaluación post-implementación de dicho cambio. Y esto es importante. No solo va a controlar el ciclo de vida hasta que se haga el cambio, sino que después se va a encargar, junto con otras prácticas como medición e informe, se van a apoyar en ellas para supervisar que ese cambio que se realizó después de la implementación ha obtenido el resultado que se esperaba. Y eso entraría dentro de la parte de soporte de la actividad entrega y soporte. Entonces veis la relación que tiene esta práctica con estas 4 actividades que hemos relatado aquí.
Si estás interesado en ampliar estudios en gestión de servicios con el marco ITIL 4, te recomiendo que hagas el máster en gestión de servicios con este marco de buenas prácticas que hemos preparado en ADES Technologies, que incluye actividades prácticas, exámenes oficiales tanto de ITIL 4 Foundation como de ITIL 4 MPT, más de 30 horas de vídeo, caso de uso, mucho material descargable, aplicación en transformación digital en Industria 4.0 y certificado de finalización. Si estás interesado en este máster, accede al enlace que te dejamos abajo.